¿Te has preguntado quiénes están en la mira de los planes migratorios de Donald Trump? Desde órdenes de deportación hasta las políticas de asilo, el panorama migratorio en Estados Unidos está en constante cambio. La pregunta clave es, ¿qué grupos de inmigrantes serán los más afectados? En este análisis exploraremos las implicaciones del plan migratorio de Trump y cómo podría impactar a miles de personas. Quédate hasta el final, porque descubrirás no solo las estrategias detrás de este plan, sino también cómo estas decisiones podrían transformar el sistema migratorio de Estados Unidos en los próximos años. Además, te daremos un panorama claro sobre lo que está en juego. Estados Unidos, históricamente conocido como una tierra de oportunidades, ha sido el destino para millones de inmigrantes buscando una vida mejor. Sin embargo, este sueño ha venido acompañado de complejos desafíos legales y políticos. Durante la administración de Joe Biden, hubo un cambio significativo en la política migratoria con la implementación de un enfoque más humanitario, especialmente hacia solicitantes de asilo. Esto permitió la entrada de miles de personas en situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2016 marcó un giro hacia políticas migratorias más restrictivas, con un enfoque claro en la seguridad fronteriza y la reducción de inmigración irregular. Ahora, tras su regreso al panorama político, el tema migratorio vuelve a ser una prioridad en su agenda. De acuerdo con expertos como el abogado Fernando Dubove, el plan de deportaciones de Trump apunta a dos grupos específicos: aquellos con órdenes de deportación previas y quienes ingresaron bajo la política de asilo de Biden. El primer grupo señalado por Trump incluye a los inmigrantes que ya tienen órdenes de deportación y que se han presentado ante la Corte. Según datos del Departamento de Justicia, hay cientos de miles de casos pendientes en los tribunales de inmigración. Muchos de estos individuos han agotado sus recursos legales y esperan una resolución final. Para la administración de Trump, estas personas representan un blanco fácil, ya que el proceso judicial ya ha determinado su situación migratoria. El segundo grupo está compuesto por los solicitantes de asilo que entraron al país bajo las políticas de Biden. Estas políticas buscaban brindar protección a personas que huían de situaciones críticas en sus países de origen. Sin embargo, Trump argumenta que este enfoque ha llevado a un aumento descontrolado de inmigración irregular, poniendo presión sobre los recursos gubernamentales y la seguridad fronteriza. El plan migratorio de Trump podría tener un impacto profundo en varios aspectos. Si se implementa un plan masivo de deportaciones, Estados Unidos podría enfrentar un repunte en la cantidad de personas removidas del país. En términos numéricos, hablamos de cientos de miles de personas que podrían ser forzadas a regresar a países donde enfrentan riesgos significativos. Las implicaciones humanas de este tipo de políticas son inmensas, con familias separadas y comunidades afectadas. Las deportaciones masivas no solo afectan a las personas directamente involucradas, sino también a las relaciones diplomáticas con los países de origen de estos inmigrantes. Por ejemplo, países en América Latina y el Caribe, que ya enfrentan desafíos económicos y sociales, podrían tener dificultades para reintegrar a los deportados. Las operaciones de deportación requieren recursos significativos, desde la movilización de agentes hasta el uso de centros de detención. Además, la economía local podría verse afectada, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios, donde los inmigrantes constituyen una parte esencial de la fuerza laboral. Las políticas de deportación masiva suelen generar fuertes reacciones en la opinión pública. Organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y comunidades locales ya han expresado su preocupación por los posibles efectos de estas medidas. Esto podría desencadenar protestas y debates en torno a los derechos de los inmigrantes y el enfoque ético del sistema migratorio. La administración de Biden adoptó una postura más humanitaria en cuestiones migratorias, buscando alternativas a la detención y ofreciendo oportunidades para que los solicitantes de asilo presentaran sus casos. Sin embargo, esta política también ha enfrentado críticas por ser vista como un incentivo para la inmigración irregular. Trump
ha utilizado estas críticas para justificar su enfoque más estricto, destacando la necesidad de recuperar el control de la frontera. El contraste entre ambas administraciones refleja no solo una diferencia de políticas, sino también una lucha ideológica sobre cómo abordar la migración en el siglo XXI. Mientras que Biden priorizó la empatía y la integración, Trump busca imponer un sistema basado en la disuasión y el cumplimiento estricto de las leyes. Fernando Dubove, abogado especializado en migración, resalta que el enfoque de Trump podría resultar en un sistema judicial aún más sobrecargado. Ya hay una acumulación significativa de casos en los tribunales de inmigración, y las deportaciones masivas podrían agravar la situación. Además, señala que las personas con órdenes de deportación previas podrían ser las primeras en enfrentar las consecuencias, lo que podría generar miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes. Otros expertos advierten sobre las implicaciones legales de este plan. Por ejemplo, deportar a personas que están en proceso de asilo podría violar tratados internacionales que protegen a los refugiados. Esto podría generar tensiones entre Estados Unidos y organizaciones internacionales, poniendo en duda el compromiso del país con los derechos humanos. Aunque aún no se han implementado estas políticas, es claro que el debate migratorio seguirá siendo un tema central en la agenda política de Estados Unidos. Los próximos meses serán cruciales para determinar cómo el gobierno aborda los desafíos de la migración, equilibrando las demandas de seguridad con los valores fundamentales de justicia y humanidad. Para los inmigrantes, el panorama es incierto. Algunos podrían buscar asesoría legal para explorar alternativas, mientras que otros podrían optar por regresar voluntariamente a sus países de origen. La pregunta clave es si estas políticas lograrán el objetivo declarado de restaurar el orden, o si, por el contrario, exacerbarán las divisiones sociales y políticas. La política migratoria siempre ha sido un tema divisivo en Estados Unidos, pero bajo el enfoque de Trump, esta polarización podría intensificarse aún más. Por un lado, los partidarios de su estrategia argumentan que es necesario para proteger las fronteras y garantizar la seguridad nacional. Por otro, sus opositores ven estas medidas como una amenaza directa a los derechos humanos y a los valores fundamentales de una nación construida por inmigrantes. Si el plan de deportaciones se lleva a cabo en la magnitud planteada, es probable que veamos un aumento en las tensiones entre los partidos políticos. Los demócratas podrían usarlo como un argumento para movilizar a sus bases, mientras que los republicanos más moderados podrían enfrentar presiones internas para respaldar o criticar las medidas. Este escenario podría llevar a un Congreso aún más dividido y a una dificultad mayor para aprobar reformas migratorias integrales. El temor y la incertidumbre entre las comunidades inmigrantes aumentarán significativamente. Aquellos que ya tienen órdenes de deportación pendientes podrían optar por reducir su interacción con las autoridades, evitar comparecencias en la corte y limitar su participación en actividades públicas para evitar ser detectados. Esto podría dar lugar a una especie de invisibilidad social, en la que miles de personas evitan participar plenamente en sus comunidades por miedo a ser deportadas. Además, las familias mixtas, donde algunos miembros son ciudadanos o residentes legales y otros son indocumentados, sufrirán un impacto devastador. La separación familiar, un tema recurrente durante la primera administración de Trump, podría convertirse nuevamente en un símbolo de las políticas de deportación, generando protestas masivas y reacciones de grupos defensores de los derechos humanos. Colapso del sistema judicial migratorio. El sistema de tribunales de inmigración ya enfrenta un colapso debido al gran número de casos acumulados. Según informes recientes, más de 2 millones de casos están pendientes en los tribunales de inmigración, y con la implementación de un plan masivo de deportaciones, esta cifra podría dispararse aún más. Los jueces de inmigración, que ya trabajan bajo una presión significativa, enfrentarían la tarea casi imposible de procesar un volumen mayor de casos en un tiempo limitado.
Esto podría resultar en decisiones apresuradas que pongan en peligro los derechos de los inmigrantes, así como en errores judiciales que podrían tener consecuencias devastadoras para las personas involucradas. La política migratoria es un tema complejo que afecta tanto a los inmigrantes como a las comunidades en las que viven. En este análisis, hemos explorado cómo el plan de deportaciones de Trump podría impactar a cientos de miles de personas y qué implicaciones tendría para el futuro de la migración en Estados Unidos. Si quieres seguir informado sobre temas como este y entender mejor el impacto de las decisiones políticas en la vida de las personas, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este video con quienes crees que les interesaría. Juntos podemos aprender y reflexionar sobre los temas que realmente importan. Nos vemos en el próximo video.